y hablemos un poquito acerca de la piedra del ángulo. ¿De qué vamos a hablar? La piedra del ángulo. Y para eso le pido que busquemos ahí, tome su diamante, su brillante, y vámonos al libro de Isaías. El libro de Isaías, y se va a dirigir hasta el capítulo 28, Isaías 28, en su verso 10, 16. El primero que lo tenga puede decir amén. Isaías 28, 16. A su nombre. ¿De qué vamos a hablar? La piedra del ángulo o la piedra viva. Isaías capítulo 28, en su verso 16, dice la palabra de Dios. Déjeme que lo encuentre, gloria a Dios. Y nos vamos a gozar con la bendición de la bendita palabra. A su nombre. Dice la palabra de Dios: por tanto, Jehová, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Decimos amén. Si hay algo, hermano, que nosotros sabemos, es que Dios, cuando hace una obra, Él la hace perfecta, y la obra que Él hace es santa. Qué hermosa obra, armonía es cuando Él hizo el universo. Pero cuando Dios, y entremos con la ayuda de Dios a su palabra, cuando Dios, hermano, diseñó en ese universo hacer una tierra para que ahí habitase, ¿verdad?, un ser precioso que Él iba a crear, y es el ser humano, ¿verdad? Esa fue la máxima o la obra cumbre de Elohim, del Eterno, Jehová de los ejércitos. En realidad nuestra tierra sí está dañada. Sabemos nosotros, el ozono, unos dicen que se está abre, otros que se está poco a poco cierre, pero lo que sí es cierto, que si la tierra está dañada, es por causa del humano, que no hemos sabido, ¿verdad?, cuidarla. Cuando nosotros vamos a Génesis, dice la palabra de Dios en su capítulo 1, dice la palabra de Dios que Dios le dijo al hombre: señorea, gobierna, ¿verdad?, y sobre la tierra, sobre todos los peces del mar y las bestias. Inclusive creo que ya hasta se ha acabado la cuenta, no sé, de tantos animales inferiores, ¿verdad? Ya sea reptiles, anfibios, que se han exterminado. Ha habido, hermanas, especies que se han exterminado y todavía están en lucha porque las que están, ¿verdad?, permanezcan. Pero pues todo esto, ¿verdad?, es por el hombre. Pero decíamos acerca del diseño de Dios. No importa que el hombre haga, hermano, caso omiso, ¿verdad?, acerca de esta hermosa tierra, porque Dios dijo que fructificáramos la tierra, nos multiplicáramos, como le mencionaba según Génesis, que sojuzgáramos, pero el hombre lo ha hecho de una forma contraria a la voluntad de nuestro Dios. Pero como Dios es sapiente, uno de sus grandes atributos, o sea que Él todo lo sabe, Él sabía lo que iba a pasar con el humano. Por eso es que cuando vemos aquí esta palabra profética de parte de Dios, porque si te fijas bien, aquí está hablando directamente, ¿quién? Jehová de los ejércitos. Porque dice aquí el profeta Isaías: por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién es el que dice? Jehová de los ejércitos. Dice: he aquí, dice Jehová, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. No importa si tú, creación mía, has hecho de la tierra, ¿verdad?, un olvido. De todas formas, yo ya he puesto en Sión. Y cuando Dios menciona Sión, es el pueblo santo, es Israel. Cuando Dios menciona Sión, menciona su pueblo, el cual tú puedes ver en Deuteronomio capítulo 7, que le dice Dios a Israel: yo te escogí para que seas un pueblo especial. Mira, hermano, que los israelíes, si tú te vas a cuentas estadísticas, Israel no es mucha gente. Si acaso son 15 millones. De los 15 millones, aquí tan solo en el DF, ¿cuántos millones somos? Aquí en el Distrito Federal, ¿cuántos millones somos? Somos más de 20 millones. En toda la República somos más de 108 millones.
norteamericanos más de 200 millones. Pero los israelíes son 15 millones, de los cuales te vas a Jerusalén, solamente hay 4 millones, el resto está en la diáspora, o sea, el resto está en las demás naciones. Entonces nos damos cuenta que es un pueblo o una nación pequeña. Y mira cuánta sabiduría del Eterno nuestro Dios, que le dijo a Israel en Deuteronomio 7, yo te escogí porque te amé. Porque mírate bien, Israel, vete bien, que eres muy pequeña. Hay naciones más grandes y más fuertes que tú, pero yo a ti te escogí porque te amé. Y aquí vemos nosotros cómo Dios ratifica o certifica el llamado, o más bien la elección para su pueblo Israel. Dios no es un Dios ambivalente. Cuando Dios dice la palabra de Dios en los Salmos, dice, tú creas y todo es hecho. Dice, soplas tu espíritu y se procrean. Quitas el espíritu y dejan de ser. Lo que quiere decir la palabra es que Dios, hermano, como Él todo lo que hace perfecto, cuando Él lo hace, todo lo hace perfectamente con un fin. Parece que fue un juego de palabras, pero lo hace con un solo fin. ¿Sí? Entonces, Dios menciona que Israel es su pueblo. Dios menciona, también verá, multiplícate, pero el humano en su libre albedrío ha hecho caso omiso, pero Dios sigue con el plan. Si hay algo que llama la atención de parte del Eterno, hermano, hermana querida, es que cuando Dios nos llama, ¿Dios qué? Cuando Dios nos llama a ti y a mí, mira, qué hermoso Dios, y no hay otro como Él, que nos deja que nosotros llevemos la vida como queramos, ¿sí o no? Claro que Él nos llama por medio de su palabra, como en este momento, nos llama, ven a mí, ¿verdad? Ven a mí. Cuando te vas a Jeremías 6:16, bueno, no lo busquemos, ¿verdad? Pero dice, y si quieren encontrarlo también, 6:16 dice la palabra, párate por los caminos, y mira, y ve, y pregunta cuál sea el buen camino, y cuando alguien te diga es por ahí, transita por él. Entonces, nos damos cuenta, hermanito, hermanita, que Dios no deja la desventura a sus hijos. Él nos llama siempre, pero nos deja con ese libre albedrío. Ahora, habiendo tenido nuestro libre albedrío nosotros, entonces Dios en ninguna forma se arrepiente. Vete a Números, dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo te decía y mencionaba, hermana Soledad, que cuando Él hizo el universo y tenía el plan de la tierra y una creación maravillosa, la máxima obra que es la humanidad, Él lo había diseñado perfecto. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no? Que lo habíamos dicho. Había diseñado todo, lo había diseñado perfecto. Ahora mira qué Dios tan poderoso, que aunque el humano hizo de las cosas de Dios caso omiso, Dios sigue teniendo todo perfecto. Tú puedes decir, pero si como usted, ¿verdad? Me está diciendo, pastor, que el ozono, lo que hemos provocado los humanos, ¿verdad? No, en medio de todo ese caos, como lo hizo Dios, Él perfectamente lo empezó, perfectamente lo culminará. En medio de ese caos, vemos, por eso es que dice aquí, yo he puesto, ¿sí? Hay caos, hay turbulencia humana, pero por tanto, dice Jehová el Señor, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y mira, ese fundamento sucedió 12 años atrás. Viene Jesucristo, y dice la palabra en Lucas capítulo 2, dice que María, dice, concibió y dio a luz un niño. Y que se puso por nombre Emmanuel. ¿Qué es Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, el Eterno poniendo en la tierra en medio de tanto caos, de tanta calamidad humana, ¿verdad? En medio de toda esa oscuridad, mira, Dios puso la piedra de fundamento. ¿Quién? Dice, y el niño estaba envuelto en pañales, acostado sobre un pesebre. Ese es nada más ni nada menos Emmanuel, el Señor Jesucristo, la piedra viva, la piedra de fundamento. El que entiende la palabra, dele palmas al Rey, a su nombre, a su nombre. Entonces, por eso es que nosotros no dejamos, hermano, de honrar el nombre de nuestro Dios, porque, hermano, en momento aceptable, Dios, el Eterno, puso esta piedra. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, conforme a la palabra, que el Señor Jesucristo es el principio o el Señor de todas las cosas. Jesucristo simplemente, hermano, Él, ¿y por qué? Porque Él vino y sanó y sigue sanando.
Él vino, hermano, y declaró palabras de bendición y sigue declarando a su nombre. Entonces se da cuenta que nosotros vemos que Dios da y su pueblo nosotros recibimos. ¿Cuántas cosas Dios ha prometido para tu vida y mi vida? Que tal vez, hermano, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos colmados de bendiciones, hermano Max. Estamos colmados. La principal bendición, yo le he mencionado a ustedes, mira, la principal bendición es que lo hemos conocido. Tenemos esta vida para decirle, girar de amor por él, decirle siempre a Jesús, gracias, Señor. Ahora, aparte de que le damos gracias, nos damos cuenta conforme al rubro de la palabra y en este seguimiento que tenemos, dice aquí la palabra que como Él puso un fundamento, he aquí que yo he puesto en Sión un fundamento, una piedra. Cuando hablamos de piedra, estamos hablando de cimientos. ¿Qué pasa cuando en un hogar, una casita, no se ponen buenos los cimientos? Esa casita no va a prevalecer. ¿Cómo me doy cuenta? Nada más ve tus paredes y ve que se empiezan a agrietar.